en la próxima media hora lo que tenemos que tratar de ver es cómo se valora el estado nutricional en general de las vitaminas y centrándonos en la parte solamente de los aspectos de laboratorio y clínicos, fundamentalmente de laboratorio. En el estado nutricional es un equilibrio, debe reflejar el equilibrio que exista entre el ingreso y gasto de nutrientes en general. Nutrientes, pues de los cinco grupos que hay de nutrientes, pues centrarnos en las vitaminas, el objeto de este simposio, que son, quizás se ha dicho ya, pero bueno recordarlo, son compuestos con actividad biológica. En el organismo son 13 grupos, no 13 vitaminas, cada uno de lo que conocemos como vitamina es un grupo de compuestos que tienen una actividad que son cualitativamente, pero no cuantitativamente, tienen efectos similares. Su ausencia de la dieta va a provocar un estado de carencia y lo que tratamos de valorar con el estado nutricional, valorando el estado nutricional, es ver la situación de defecto o de exceso que hay en nuestro organismo respecto a estos compuestos. Como definición se podría considerar que es la situación de salud, el estado nutricional es una situación de salud, en qué situación estás, mayor o más o menos sano, de un sujeto respecto a nutrientes de la dieta, cualquier nutriente, tanto en relación con el consumo que se tiene de ese componente como con su utilización. La situación de salud es algo también que tiene que ser definido. Y la situación de salud es qué objetivo se tiene de salud. Pueden ser de dos tipos. Uno, el no tener una enfermedad, y entonces estaríamos hablando de que tuviéramos cubiertas nuestras necesidades metabólicas, lo mínimo para no tener la enfermedad que sea asociada con la vitamina, puesto que las vitaminas, su ausencia provoca estados carenciales. Y la otra situación de salud es que tuviéramos una situación óptima, una mejor situación respecto al riesgo de diversas enfermedades crónicas. Porque, como se ha dicho, la actividad biológica de las vitaminas primero fue estudiada respecto a su carencia, pero están implicadas en montones de procesos metabólicos. Aquí indico los 13 grupos de vitaminas. Bueno, falta uno, el ácido pantoténico, pero no tiene ni siquiera descrita una deficiencia clara. Estos serían los aspectos de deficiencia que, como se ve, están más o menos claramente, se pueden detectar de forma clara, de forma clínica, cuando hay deficiencia en el organismo. Y de toxicidad no están descritos de forma tan clara. Para algunas de ellas sí, pero para otras, teniendo en cuenta que todas las vitaminas tienen un papel interdependiente, tanto en la absorción como en el metabolismo, que en las funciones, las situaciones de toxicidad pues, tampoco están asignadas de forma clara. Con la evaluación del estado nutricional, ¿en qué situación tenemos respecto a los nutrientes? Tenemos que fijarnos en los estados de deficiencia clara, de enfermedad carencial y también de carencias subclínicas o marginales. Esas situaciones en las que no hay manifestación clínica, puede que haya una compensación de funciones, y estos estados de desnutrición, también de sobrealimentación, se asocian con muchas enfermedades crónicas, como se mencionaba antes, con la vitamina B12 y con otras muchas vitaminas. Normalmente la cantidad que se asocia con una prevención de deficiencia, estos serían cantidades, es bastante menor que las que se asocia con la prevención de enfermedades crónicas, como ya se ha dicho. Bien, en la valoración del estado nutricional, en la relación de los componentes de la dieta, de las vitaminas y el estado de salud,
necesitamos una serie de saber en qué puntos, en qué marcadores nos pueden aportar información sobre el estado de nutrición, marcadores que sean fiables, en los que podamos confiar y también saber en qué circunstancias. Antes se ha hablado de circunstancias dependiendo de la edad, dependiendo del estado nutricional, dependiendo de muchos factores. Entonces, en la evaluación del estado nutricional vamos a tratar de ver, de buscar marcadores bioquímicos en el laboratorio. En la situación de la carencia es más o menos relativamente fácil ver la relación de una ausencia de la dieta con una manifestación de salud. Muchas veces no hace falta ni ver parámetros bioquímicos, pero sí para las demás. Y la dieta, o sea, el aporte en la dieta y su modificación es uno de los factores de riesgo más fácilmente modificables en relación con enfermedades crónicas. Bueno, en este aspecto hay que tener en cuenta la biodisponibilidad, que es lo primero que se ha hablado esta mañana. Pero luego hay esta serie de enfermedades, 6 enfermedades, que la Organización Mundial de la Salud indicó junto con la FAO en el año 2003, en un informe que está vigente, era para 10 años, trataba de establecer, detectar puntos débiles y posibles estrategias para intervenir por medio de la dieta, entre las cuales componentes de la dieta se encuentran las vitaminas, pues sería la enfermedad cardiovascular, cáncer en general, osteoporosis, obesidad, diabetes tipo 2 y enfermedad dental. Por indicar aquí un poco las enfermedades en las que se utilizan las vitaminas, pues el cáncer en general serían pues todas estas. En particular podría ser el que está más en auge, la vitamina D con el cáncer de próstata, las cardiovasculares, osteoporosis, en la diabetes tipo 2 estas 3 vitaminas, y pues mencionar quizás en la degeneración macular asociada a la edad cómo se llevaba más de 30 años en prevención usando vitaminas A y E, pero con unos resultados muy inconsistentes, que es lo que se ha indicado también para muchos estudios. En unos se obtenían beneficios, en unos grupos de sujetos o en unas situaciones, en otros no. Y en los últimos años, hace 4 años, salieron los resultados de un estudio en el que cantidades muy elevadas de estos componentes sí lograban enlentecer la progresión. O sea, esto sería algo para lo que te tienes que plantear, medir el estado nutricional de esos sujetos para saber quizás lo que tienes que aportar o si está uno introduciéndose en rangos de toxicidad. La evaluación del estado nutricional se puede hacer por varios tipos de enfoques. De ellos, pues en el que nos vamos a centrar, bueno, serían los antropométricos, mirando las dimensiones y la composición corporal. Los clínicos, que es ver que ante la ausencia de una ingesta o la mala utilización de ese componente, porque a lo mejor está aportado en la ingesta pero no se puede absorber o no se puede utilizar, tenemos una manifestación clínica. Aspectos dietéticos, que son, aunque se trabaja mucho en ellos, pues también tienen sus problemas. Entonces, todos ellos serían aspectos complementarios. Por el tema que nos ocupa ahora, nos centraremos en los bioquímicos, de los cuales tendríamos métodos tanto estáticos, que sería ver la vitamina o un metabolito en alguna matriz fácilmente asequible, o sea, en general es en sangre o en orina, y los métodos funcionales que pueden ser de muchos tipos. Por poner un ejemplo, pues sería una valoración in vitro de una función in vivo, la protrombina respecto a la vitamina K. O funcional también sería, por seguir con la vitamina B12, pues en deficiencia de B12, la sobrecarga de algún aminoácido, valina o isoleucina, induce un aumento en el metilmalónico. Cuando tenemos todos estos métodos, pues nos planteamos cuál elegir.
En el caso de los bioquímicos, bueno, en cualquier caso, primero es saber cuál es el objetivo que tenemos. En el caso en los bioquímicos, pues tendríamos que ver si nos vamos a mover en el ámbito de clínica, en el ámbito de investigación o en el de salud pública. Si vamos a valorar en salud pública, por ejemplo, tendremos que usar biomarcadores en los cuales podamos detectar carencias subclínicas para una posterior política de intervención comunitaria. Bien, el objetivo de elegir qué método, o sea, cuál es el objetivo, pues sería ver la clasificación de sujetos, que se ha mencionado antes, en qué rango nos encontramos, para monitorizar la evolución de los sujetos ante una intervención o dietética o con un aporte extra, a ver si responden, no simplemente tomar vitaminas y ver qué sucede. También interesa, sería distinto el enfoque que hagamos si es un estudio de biodisponibilidad, de los cuales cada vez hay más, para tratar de obtener, entre otras cosas, información sobre el estado nutricional de los sujetos. El segundo punto sería la especificidad, saber cuál es el que es más específico y sensible, porque, como he dicho, las vitaminas, cada vitamina es un grupo de compuestos y tienen distinta actividad vitamínica, distinta actividad antioxidante, distinta actividad inmunomoduladora, o sea, pueden tener la misma actividad pero en distinto grado. Entonces, según en el ámbito en que nos movamos, necesitaremos un tipo de metodología u otra. En el campo de las vitaminas, la cromatografía líquida de alta eficacia representó un gran avance, puesto que pudo separar incluso isómeros que tienen distinta actividad vitamínica. La especificidad y sensibilidad es importante por las vitaminas, comparativamente con el resto de los nutrientes, están en cantidades muy bajas. Están en presencia de otras sustancias que pueden potencialmente interferir. Se encuentran en múltiples formas, como he dicho, en isómeros o en formas ésteres o simplemente distintos compuestos, como puede ser el retinol o el betacaroteno. Ambos tienen actividad vitamínica. Algunas formas son bastante químicamente inestables. Por ejemplo, la vitamina C la tenemos que estabilizar desde que la extraemos en sangre en menos de 20 minutos para tenerla lista para su análisis. Esto nos exige que el método pues, sea lo más sensible y específico. Bueno, reflejar las reservas corporales sería el tercer punto. Tendríamos que elegir algo que nos refleje las reservas corporales, pero normalmente ningún marcador, ningún parámetro nos va a reflejar las reservas. Y en el caso sobre todo en aquellos que están controlados homeostáticamente, por ejemplo, pues es bastante más difícil. Por ejemplo, la vitamina A. De elección, en cualquier caso, serán aquellos que nos reflejen la ingesta a largo plazo, que no nos varíe de un día para otro. Por recordar un poco de dónde partimos en esta evaluación del estado nutricional, aunque ahora tienen muchísimo auge los métodos bioquímicos, realmente la valoración del estado nutricional comenzó para los años 60, la primera monografía dando unas pautas para evaluar el estado nutricional data del año 63, de la Organización Mundial de la Salud, y implicaba valoraciones clínicas, detectar deficiencia, era detección de malnutrición. Posteriormente, en el año 70 y tantos, se trataron de establecer métodos de valoración del estado nutricional para la nutrición por motivos de que se iniciaban procedimientos de nutrición enteral y parenteral. Después interesaban los marcadores por los estados de sobrenutrición ligados a obesidad y todo lo que ello conlleva. Y en el último momento, cronológicamente, es el que empieza a tomar auge la presencia de los biomarcadores. Los biomarcadores, se ha mencionado antes esta palabra, bueno, pues en general es cualquier espécimen biológico que nos indique el estado nutricional desde dos puntos, tanto respecto a lo que ingieres como a lo que utilizas o almacenas, al metabolismo de estos componentes.
Esto es bastante más, o debería ser bastante más objetivo que los aspectos dietéticos. Y se podría usar o se debe poder usar tanto en procesos biológicos normales como en patológicos, o cuando hacemos una intervención tanto individual como en población, como para valorar la respuesta. Esto es lo que he indicado en un principio. Estos biomarcadores nos tendrían que valorar toda una serie de secuencia de sucesión temporal de hechos hasta que se produce una manifestación clínica. El biomarcador ideal en el campo de la nutrición sería aquel que cambiara en función de la situación de la enfermedad. Hay enfermedades por ejemplo, sería la vitamina D con el cáncer de próstata. Pues el cáncer de próstata tiene un periodo ventana de promedio de más de 15 años. Entonces, a lo largo de la enfermedad, algo que nosotros pudiéramos valorar, entre medias, y que lo hiciéramos cambiar mediante el aporte de una vitamina, en este caso, que empezase a cambiar, obviamente, mucho antes de establecer los síntomas. Eso sería el marcador ideal. Lo que tratamos con ello sería de tener aquí un diagnóstico precoz o un mejor pronóstico, puesto que estamos en el campo de las enfermedades crónicas y tanto el origen como el desarrollo es multifactorial. Con esto, con las vitaminas, pues en principio podríamos eliminar o reducir un factor de riesgo, pero no todo. Bueno, el estado nutricional es el reflejo de una serie de procesos metabólicos. Estos procesos metabólicos son los que habría que conocer bien para tratar de sacar en ellos, en base a ellos, establecer las pruebas de laboratorio. Este esquema está publicado en el 2007 y entonces aquí, pues bueno, esto lo he adaptado yo, pero tendríamos en marcadores de ingesta. Normalmente, de forma bioquímica, pues sería a través de muestras de plasma plasma o suero, o sea, en sangre o en orina, todos ellos. En el marcador de función o de reservas bajas serían diferentes. Por ejemplo, en el caso del fólico, pues sería el de ingesta, el fólico normal en sangre, pero en el marcador de una función alterada deberíamos irnos a valorarlo en hematíes, porque refleja una ingesta a más largo plazo. En el caso del retinol, de la vitamina A, la ingesta ideal, lo que nos daría una información es el betacaroteno, que es la provitamina A con mayor actividad vitamínica, ya que más del 50% del retinol que tomamos, de la vitamina A que tomamos, procede de provitamina A, de carotenoides. Entonces, como marcador de ingesta tendríamos el betacaroteno. Si ese está bajo, seguro que tenemos un estado nutricional deficiente respecto a esa vitamina. Aunque el retinol, que está controlado homeostáticamente, lo tengamos en un rango de normalidad. Va a tardar mucho en bajar ante una deficiencia. Y métodos complementarios que se utilizan no en grandes poblaciones, sino a nivel en general individual. Los biomarcadores tenemos que elegirlos en función de cada vitamina, en cada proceso de situación de salud o incluso para cada enfermedad diferente. Tenemos que conocer los pasos metabólicos, cuáles son las claves de la situación de salud o de enfermedad, y cuando se selecciona el marcador para cada vitamina, en cada caso, tenemos que identificarlo. Hay que tener una validación y esa validación es doble. Los que estamos en el laboratorio nos preocupamos mucho de la validación metodológica, o sea, de precisión, exactitud, sensibilidad y especificidad, reproducibilidad, pero después para aplicar tanto a nivel individual como a nivel comunitario, tenemos que ver que esa validación sea una validación biológica, o sea, que si cambia algo,
sea algo que esté, o sea, sea una vitamina o un metabolito que esté en el lugar donde ejerce una acción, sepamos algo sobre ello y que sea relevante para la salud. También que tenga una consistencia, es decir, que si hacemos muchos estudios con el marcador que sea de una vitamina, todos vayan en la misma dirección, todos protejan o disminuyan el riesgo, sea consistente también entre animales y humanos. Más resultados en la misma dirección, más validación biológica tendría. Y luego la utilización, bueno, es repetir, es que el marcador debe cambiar no solamente estadísticamente significativo, que eso se ve en muchísimos artículos, sino que tenga una relevancia biológica. Esto sería parecido a lo que he indicado antes, pero aquí tenemos solo las 4 vitaminas liposolubles, no, 3 vitaminas liposolubles y una hidrosoluble, y en ello indico la exposición, realmente marcadores de evaluación del estado nutricional. Para la exposición tendríamos tanto los dietéticos como los análisis bioquímicos en suero. En el caso de la vitamina A es interesante recalcar que no solamente es su cantidad en suero, sino que esa cantidad en suero está limitada por la cantidad de lípidos que tengamos. O sea, nosotros podemos ingerir muchísimo alfa-tocoferol y en nuestro espécimen en el que vamos a ver el marcador, en sangre, llegas a un techo. Un techo en el que por mucho más que aportes de vitamina E no vas a subir ese nivel. Va en función porque va vehiculizado en colesterol. Lo que no quiere decir que ante el aporte no estemos saturando distintos tejidos de depósito. En cuanto a función, tenemos bastantes test. En el caso de la vitamina C sería igual que en el caso del fólico. Si se va a ver una función, se vería más en las corticoleucocitos, que tienen una vida media más larga. Y luego el efecto del estado nutricional lo podemos valorar en situaciones de deficiencia, de carencia, o en el de la salud óptima, en el campo de las nuevas actividades biológicas que se están en estudio, o ver si mejora la calidad de vida por algún motivo. También se ha estudiado mucho, por ejemplo, vitaminas en relación con procesos reumatológicos. Entonces, a lo mejor la evolución de la enfermedad es la misma, pero la calidad de vida es mejor. Aquí se indican algunas de los riesgos relativos de diversas enfermedades para muchos de ellos. Aquí indico los carotenoides, que son provitamínicos. Bueno, esto se nota que trabajo yo en este área, pero bueno, aquí están indicados porque tienen actividad provitamínica A y nos aportan más de la mitad del retinol de la vitamina A que consumimos, viene en base a estos compuestos. En estos tendríamos lo mismo, valoración en dieta y suero. La función es, como he dicho antes, no solamente vitamínica, sino que sería también, por ejemplo, antioxidante en todos ellos. Y la relación con riesgo relativo de gran número de enfermedades. Una vez que se tienen los datos de cualquier marcador que pensemos que nos va a reflejar el estado de nutrición respecto a esa vitamina, tenemos que interpretar el dato, no el dato absoluto, sino en relación a un montón de circunstancias, ¿no? Tenemos muchísimos marcadores potencialmente útiles en relación con muchas enfermedades crónicas, pero tanto su uso como su utilización varía. Y para saber en qué función de qué varía, tenemos que ver la variabilidad en las medidas. Hay gran variabilidad analítica, metodológica, intra e interindividual. A medida que tengamos más variación intraindividual en las mismas condiciones, menor validez tendrá ese marcador. Tenemos que saber en qué valores de referencia nos movemos, porque, como he dicho al principio, el estado nutricional puede ser relativo a un estado de mínimos, como si dijéramos, para evitar carencia, de enfermedad por deficiencia, o en relación con un menor riesgo de enfermedad cardiovascular o cualquier otra.
Los valores de referencia tienen que estar elaborados. Para establecerlos tendríamos que saber qué método analítico hemos utilizado para obtener los datos, porque no son comparables, por ejemplo, aspectos cromatográficos con los obtenidos por el espectrofotómetro. Igual que en los valores de referencia tenemos la determinación de puntos de corte. Eso, a la hora de comparar datos, interpretar el resultado del marcador de estado nutricional que tengamos, pues tenemos que tener en cuenta al menos estos aspectos. El límite de detección, bueno, muchos aspectos analíticos. En general, debe usarse más de un marcador en la valoración de la relación de la ingesta con cada enfermedad. Recientemente, bueno, hay todavía en curso un proyecto europeo, que es el proyecto Eureka, en el cual se trata de ver qué marcadores reflejan el estado nutricional de grupos de población en general y qué marcadores, cómo los puedes modificar, cuáles tienen validez, en cuáles se puede uno fiar. El año pasado fueron publicados, respecto a marcadores, los trabajos de revisión de toda la bibliografía respecto a 3 vitaminas, la riboflavina, la B12 y la D. Para ello se hicieron 2 grandes preguntas. Era, ¿qué marcador refleja de forma adecuada los cambios en la ingesta de una vitamina a lo largo del tiempo? ¿Y qué métodos se usaban? No se pueden comparar métodos. Y luego, dentro de cada vitamina, como se ha mencionado también antes, en qué subgrupo de población, qué situación fisiológica, qué rango de edad, un gran número de preguntas que pueden influir en que esos niveles de esa vitamina o metabolito varíen. En concreto, respecto a estos que acabo de decir, en este proyecto se eligieron 3 por estas razones. De vitamina B12, porque está descrito, o sea, se eligieron 3 por el interés en la población general europea. La vitamina B12 fue elegida porque una deficiencia moderada es común en ancianos. La B2, porque un estado subóptimo puede ser un problema en todos los grupos de población, de edad de la población, y está sin definir el punto de corte para indicar deficiencia. Y eligieron la vitamina D porque, aunque este es un marcador robusto, fuerte, que nos refleja la ingesta de vitamina D, hay propuestos otros muchos. Antes hemos oído algo la homocisteína, que influiría en la osteoporosis. Bueno, pues hay otros muchos marcadores objetivos funcionales que están propuestos, y entonces se planteó su revisión por el impacto que tiene cualquier enfermedad relacionada con la vitamina D. Biomarcadores fiables simplemente indicaron que se tenía para vitamina B12 su valoración en sueroplasma, el metilmalónico y la homocisteinemia. Sin embargo, para B12, hasta hace no mucho se consideraba la transcobalamina 2 la que sería la más de fiar para tomar una decisión. Indicaron que faltaba más información con estudios utilizando dosis bajas para ver qué respuestas había en las personas, en rangos de edad, y valorar este marcador de B12 tras la suplementación. La riboflavina, la B2, se mide por el coeficiente de activación de la glutatión reductasa eritrocitaria y es un marcador fiable, lo dan como válido en general. Sin embargo, como se ve esta laguna en el conocimiento, pues en las conclusiones indican que hay que trabajar en otros marcadores y en este grupo de sujetos, así como también a dosis bajas. En cuanto a la vitamina D, bueno, pues faltaría información sobre la PTH, la densidad mineral ósea y sobre todo datos más uniformes o más homogéneos o mejor documentados sobre la absorción de calcio en respuesta a cambios en el estado de vitamina B2. Vitamina D. Vitamina D valorada de esta forma, como 25-hidroxi-colecalciferol.
Bueno, como conclusiones a la situación actual de la valoración del estado nutricional vitamínico, pues he indicado 3, y es que para valorar la relación entre el estado nutricional vitamínico y la salud es importante conocer en qué marcadores se puede confiar y en qué circunstancias, en qué situación fisiológica, en qué rango de edad, en qué situación de enfermedad o no. En segundo lugar, en general debe usarse más de un biomarcador para valoración del estado nutricional vitamínico, tanto en salud como en enfermedad. Y como tercer punto, indicar que porque la mayor parte de los marcadores están usados en investigación, pero en la práctica clínica se necesita todavía saber más acerca de cómo se relacionan con la dieta y qué los factores influyen en sus niveles, por ejemplo, genéticos, fármacos, enfermedades. También se necesita saber más sobre validación entre procedimientos analíticos para comparar los datos entre diferentes laboratorios. Muchas veces los laboratorios dan el dato, bueno, en general se da el dato, pero en la clínica no se documenta por qué método se ha hecho en los informes. Entonces, estos serían la situación actual, así como conclusión desde mi punto de vista de la valoración nutricional del estatus vitamínico.